siervo de Dios es una locura. Así que el tema del próximo mes, lo adelanto, que será para agosto, será las locuras de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces actuar en esas locuras de la fe es cuando vemos los milagros de Dios. Amén. Sin darnos cuenta. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, honrarte en esta mañana y darte la gloria, Señor, y la honra que te mereces. Perdona nuestras deudas, nuestros errores. Señor, tú nos conoces, tú nos formaste y sabes que estamos continuamente en debilidad. Y por eso rogamos que fortalezcas nuestro hombre interior, Espíritu, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia, discernimiento para discernir los tiempos y las ocasiones y podamos huir de ellos, Padre. Bendice al oyente, dale gracias, sabiduría, Dios mío, y abre el corazón y la mente de aquellos que tienes preparados. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Amén. Bien, Romanos capítulo 1, versículo 1. Aquí hay algo interesante que Pablo lo expresa en un solo versículo y yo creo que muchos nos vamos a identificar con él porque dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y un siervo de Jesucristo es alguien que es un obrero que entra en las labores del Señor, no en las de él, porque ustedes saben que Pablo era un judío, era un profesional, él tenía su estatus social, él tenía su economía, él tenía un nivel de clérigo dentro del Sanedrín muy reconocido, y él, al recibir el llamado de Jesucristo de una forma personal, él renunció a todo eso y siguió a Jesús. Y fue perseguido, fue echado en cárcel, estuvo en prisiones, casi lo matan, en fin. Y él cambió todo eso por amor a Jesucristo, ¿no? Porque sintió el llamado profundo que lo dejó ciego. Él iba con cartas, dice que iba hacia Damasco, y cuando iba hacia Damasco para aprender a los cristianos, una luz le resplandeció y cayendo en tierra dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces se oyó una voz que le habló a él directamente. Los demás no sé qué oyeron o qué vieron, pero Dios le habló perfectamente y él quedó, tan fascinado por el llamado del Señor que le siguió. Y yo conozco muchos hombres que, aunque no han sido llamados de esa misma manera tan milagrosa, han quedado fascinados por el llamado del Señor y hasta hoy siguen. Y uno de ellos es el presidente de Remar Internacional, Miguel Díez, que un día tuvo la visión y renunció a todo y hoy es una de las empresas o ONG o ministerio, como quieras llamarle, más grande del mundo, que está en 75 países. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que han oído el llamado de Dios. Amén. Entonces Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora yo quiero que tú pienses en esta palabra. ¿Qué significa eso de siervo de Jesucristo? Porque hay dos cosas, o eres siervo o eres Señor. Pero las dos cosas no puede ser. Si eres siervo, sirves a un rey. Y un rey da dirección, da órdenes, da visión, da ordenanzas, da mandamientos que tienen que cumplirse. Y Pablo lo entendió y dice, siervo de Jesucristo. No siervo del pastor Arija, no siervo, porque somos consiervos los unos de los otros, pero somos siervos de Jesucristo. Y Dios te va a usar en su tiempo en el lugar que corresponda. Puede que sea en el ministerio Remar, o puede que sea, en las hermanitas de la caridad, no sé cómo decirte. Pero que Dios te va a usar, porque Dios no hace hijos por deporte, Dios hace hijos por amor. Y levanta siervos y levanta obreros para una función específica. Amén. Y luego dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apóstol aquí parece que usan el título como para estar por encima de. Y no somos apóstoles de Cristo en el sentido de para estar por encima de. Apóstol significa enviado. Y era un nombre que se le daba a aquellos que habían estado en presencia de Jesucristo mismo. Y el último apóstol que vio a Jesús fue él, el apóstol Pablo. Y de ahí sale el apostolado. Pero cuando se refiere a apóstol significa enviado. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, si somos apartados, ¿para qué? ¿Qué significa eso del evangelio de Dios? Somos apartados para anunciar
el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio? Las buenas noticias. Cuando las buenas noticias llegan a ti, cuando las buenas noticias llegan a tu corazón tiene dos opciones: o escucha o se cierra. Pero que el apóstol Pablo fue llamado a ser siervo, enviado y apartado para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo es un hecho. Y yo cuando leo este versículo 1, yo me identifico con él, porque no concebía yo en mi mente el estar en la iglesia continuamente escuchando, siendo un mero número dentro de la congregación. Yo creo que Dios nos ha llamado a hacer mucho más que eso. Pero aquellos que tengan la capacidad, aquellos que tengan la voluntad, aquellos que tengan el deseo de crecimiento, de estar de la parte del Señor, esos son los que luego el Señor usará para hacer su voluntad, no la nuestra. ¿Me están entendiendo? Y ustedes saben que siempre lo he repetido desde este púlpito, que yo, cuando tomé la decisión de servir al Señor en un ministerio como este, donde Él me rescató, me llamó y me dijo: levántate y ponte sobre tus pies y avanza, yo hoy me veo aquí y digo: jolín, han pasado 20 y tantos años y ¿dónde estaría yo si no hubiese tomado esa decisión? Porque esto es una toma de decisiones, no es que me vino un rayo del cielo y es una toma de decisiones. Aquí hay gente que quiere ser carpintero, otro albañil, otro chofer, pero yo tomé una decisión de lo que quería ser: siervo de Jesucristo, apóstol, enviado para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Y luego pensaba, yo estaría en la playa, pues allí en Canarias, con mi familia, mi trabajito secular, esto, lo otro. Y sin embargo, hoy estoy en Chile sirviendo al Señor con mi familia, con mis 4 hijos o con mis 3 hijos. Porque Samuel, ya saben que se fue a España a un discipulado, y la verdad es que estoy muy agradecido de Dios. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 14. Entonces tú tomas la decisión, si aceptas el llamado de Jesucristo de ser un siervo, de ser un enviado y una persona apartada para anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Y las buenas nuevas es que Dios te amó y lo demostró entregando a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonar todas las deudas que teníamos para con el Padre. Porque la paga del pecado es muerte. Mateo 25, 14. Esto es difícil de entender para aquellos que están en un nivel por debajo. A medida que avanzas lo irás viendo, pero eso se requiere tiempo. Y en Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ¿qué hizo? Llamó a sus siervos. ¿Y qué les dio? Y les entregó sus bienes. Hasta ahí, porque ya la parábola, el mensaje es un poquito más largo, pero yo quiero que nos centremos en estas pequeñas frases. Uno de los pensamientos más fugaces que pasan en el corazón de los hombres y de las mujeres es: ¿qué será de mí? Y eso pasó en los discípulos. Iban los discípulos con Jesús y le dicen: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? Porque ellos hablaban esas cosas y estoy siguiendo aquí a Jesús, dejo a mi tierra, mis familiares, mis esto, lo otro, y resulta que no sé ni a dónde voy. Como Abraham, que dejó su tierra, su parentela sin saber a dónde iba. Eso es la locura de la fe. Y cuando ellos empiezan a hablar estas cosas, dicen: Maestro, ¿y nosotros que hemos dejado todo? Y entonces Jesús les da una palabra que dice: no hay ninguno de vosotros que haya dejado padre, madre, tierra, casa o hermano o bienes por causa de mí que no reciba 100 veces más y la vida eterna. Yo creo que el corazón de ellos pues quedaría un poco como apaciguado. Pero aquí, en este pasaje, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, refiriéndose a él como rey, se llega lejos, llama a su siervo, llama a su obrero y le entrega sus bienes. Y si tú te fijas, Remar tiene bienes que han sido producidos hacia de Dios. Hay vehículos, hay propiedades, hay economía, hay alimento, y es producido porque hay un, ¿cómo decirte? ¿Cómo le llaman a los hormigueros? Un nido de
¿no? Nido le llama a eso donde están las hormigas, que sin dueño ni capitán preparan su comida en verano para que no les falte en invierno. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira que no tienen ni dueño ni capitán, y ellas se esfuerzan por producir que el nido de la hormiga no le falte el sustento y el abrigo. Y remar es como un nido de hormigas donde estamos todo el día ahí laborando y siempre sacando la obra adelante, y por eso hay bienes. Pero eso es la gracia de Dios sobre nosotros, porque donde menos te lo explica, ahí está ocurriendo un milagro. Y no lo vemos, pero sabemos que Dios está obrando. De repente estás, no sé cómo decirte, no vemos los milagros, pero están ahí. No sé, estás cansado, estás chato, estás aburrido y de repente sueltas una oración desde el corazón, Señor, estoy... Y de repente se te abren puertas por todos lados. Y no son casualidades. Luego oramos por una persona que está enferma y no se sana. Pero los milagros no tienen que ser solamente sanidades físicas o emocionales. Pueden ser, ni te imaginas. Por eso dice la Biblia que así como ignoramos la voluntad de... así como ignoramos cómo nace un niño en el vientre de una madre, así ignoramos la voluntad de Dios. Porque Dios en su voluntad hace cualquier cosa donde menos te lo explica. Puertas que se abren, se cierran. Y no nos damos cuenta, hay puertas que se cierran y ¿por qué no se abrió? Y es para un propio bien incluso, porque Dios no quiso abrirla. Entonces lo que quiero decirte es que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llama a su siervo y le da sus bienes. Tú pregúntate qué bienes te ha dado a ti el Señor. Que la Biblia nos enseña y dice que sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Así que no te irás con tu Lois, con tu Walkman, con tu celular. No te vas a ir con eso. Eso se quedará aquí porque pertenece aquí. Pero todo lo que tú atesores en la tierra se lo comerá el orín y se lo comerá la polilla. Pero todo lo que atesores para el reino de los cielos, eso tendrá eternidad. Y eso son acciones. Entonces dice que le entregó sus bienes. Yo a veces me preguntaba, Señor, ¿qué bienes me has entregado? Bueno, me ha entregado una familia, eso es un bien. ¿Ustedes saben que herencia de Jehová son los hijos? Tú no agarras una herencia y la despilfarras. Si eres un pródigo, un despilfarrador, pues entonces sí. Pero las herencias se ministran, se supervisan. Y dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces nuestros hijos es algo que heredamos de Dios. Y por lo tanto tenemos que tener responsabilidad con ellos. Algunos hacen hijos por deporte o por casualidad o qué sé yo qué, pero hay muchos que lo hacemos por amor. ¿Entienden? Entonces dice, yendo llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y los bienes no tienen que ser solamente materiales. Pueden ser, como te digo, la familia, los hijos, un ministerio, las almas, que son eternas. Que para eso hemos sido llamados, para salvar almas, pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, como vimos la semana pasada. Os haré pescadores de hombres. Y todos esos bienes, todas esas herramientas que Dios nos da, son responsabilidades nuestras. Los camiones que tenemos, las herramientas, la música, yo qué sé, todo ese bien material que hay, no es nuestro, hermano. Lo que pasa es que hay muchos que codician y nunca tienen. Comen y no se sacian. Se visten y no se calientan. Porque no buscan lo que es de Dios, porque buscan lo suyo. Y entonces se vuelven egoístas, egocéntricos. Como un chaval que encontré ayer y digo, ¿y dónde andas? No, si estoy bien, pastor. Digo, ¿pero dónde andas? Estoy en un centro, mitad para ellos y mitad para mí. Estás ahí porque es la mitad para ti, ¿no? Ya, entonces eso es codicia, hermano. Tú no sabes para quién trabajas. Tú estás trabajando para ti. ¿Entiendes? Y yo no trabajo para mí, yo trabajo para Cristo, hermano. Y eso yo no lo entendía al principio, porque me sentía como que era alguien más que estaba en la labor y me sentía usado, me sentía que los demás como que ellos podían y yo no podía. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pero es que estás en el proceso, hermano. ¿Entiendes?
Es como un niño que es príncipe y tiene que tener cuidadores hasta que el niño es mayor y se hace rey y luego gobierna. Lo que no puede gobernar es de niño. Entonces todos quieren ya verse con las lucas, quieren tomar decisiones, quieren hacer cosas y le pones 2 ceros y se pierden. Y están en el proceso. Claro, ahora yo lo entiendo, cuando ya ha pasado el tiempo y veo que el Señor me ha dado bienes. Hay personas que le das una escoba y la parten para no seguir barriendo. Y esa escoba te la está dando el Señor para ver tu fidelidad, tu integridad. No eres de los que barre y pone la porquería debajo de... o hace así. No, está limpio, hermano. Fidelidad. Y en ese proceso de crecimiento el Señor te va a ir dando bienes para ver tu fidelidad, tu integridad, para ver qué haces con las cosas del Señor. ¿Se acuerdan de la parábola? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezar a comer y a beber con los publicanos y a golpear a los consiervos, vendrá el Señor a la hora que éste no sabe ni espera y lo castigará duramente y lo pondrá fuera con los incrédulos, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso les pasa mucho, hermano, porque enseguida se ensoberbecen en sí mismos y empiezan ya a gobernar con orgullo, con soberbia, y no hemos sido llamados a eso, hermano. Por eso en ese proceso de crecimiento, hasta que llega a tener, no sé cómo decirte, hasta que llegas a tener los bienes del Señor, necesitas un proceso de aprendizaje. Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor. Aquí hay algunos que con 2 meses ya se creen el hoyo del queque. Y yo les digo, pues si no has empezado ni tu rehabilitación, no sabes ni dónde estás. No sabes ni dónde estás. Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y el proceso de nuevo, y el proceso de nuevo, y el proceso de nuevo, hasta 3, 4, 5, 6 veces, porque no se enteran. No es que no se enteren, es que no quieren oír lo que el Señor quiere decirles. Pero cuando tú escuches verdaderamente y abras tu corazón a lo que Dios quiere decirte, el Señor te levantará y pondrá bienes. Yo veo algunos que ya están empezando a tomar carga y a tomar responsabilidades. Se le entrega economía y ellos dicen, no, esto es del Señor, y ahí está. Luego se le entrega un camión y dice, aquí está. Yo no puedo agarrar un camión que costó 17 millones de pesos a saber cuántos pasteles hemos vendido o cuánta chatarra habremos roto para que llegue un cabeza pescado y va por ahí de Fittipaldi. ¿Entiendes? Eso es un bien del Señor. Es un bien que hemos reconstruido todos, y por lo tanto tú eres responsable de desafiar a ese a que no corra, a que no use mal los bienes del Señor, tanto un camión como economía, como sillas, como herramientas, como lo que sea, porque son bienes del Señor. Entonces, cuando tenemos ese concepto de lo que es los bienes del Señor y somos siervos, un siervo cuida los bienes de su Señor. Llámese bienes materiales, llámese familia, llámese economía, llámese lo que sea, porque la economía está dentro de los bienes, no es solamente la economía. Amén. Pero lo que sí sé es que Dios llama a sus siervos, a sus obreros, y les entrega los bienes. En el nivel de crecimiento en el que tú estés, tú decides. Si eres de los que dice mitad para mí, mitad para ti, bueno, tú verás. Pero yo dije, Señor, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Lo malo es que digas, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ese sí que es un problema grave. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Lucas 15, 22. Digo esto de los siervos porque el Señor nos da bienes para un propósito, hermano. Los propósitos no son personales, son integrales, son comunitarios. Y hay que ser buenos administradores de los bienes del Señor. Un buen administrador. Por eso hay que administrar la comida. Hermano, siempre guarda todo y lo tiene ahí bajo llave. Mira, yo compro 1 kilo de jamonada
que tiene que durar, por ejemplo, 15 días, y lo pongo en la mesa y no dura un día. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la gente no come un desayuno normal, sino que la gente come, ¿no? Entonces, a ese que come así no le puedes dar la administración del alimento de la semana, pues se lo come todo, luego no hay. Pero un buen administrador ministra la semana, ¿entiendes? Porque hay que ministrar, aunque la gente diga esto, la gente diga lo otro, un buen administrador de los bienes del Señor administra hasta el último céntimo. La gente podrá interpretarlo como quiera. Entonces, cuando el Señor da los bienes, nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores. Y no se te olvide nunca, sea en la familia, sea en el ministerio, sea en la economía, sea donde sea, administrar. Y entonces, aquel que ha crecido más como buen siervo, como buen obrero, a ese se le irá dando más, porque está siendo un buen administrador. Y en Lucas 15:22, en la parábola del hijo pródigo, como siempre vienen los pródigos, los derrochadores, los drogadictos, los que no han sabido gobernar su vida, y el corazón de Dios mueve a misericordia, bueno, pues al ver, ¿no?, el sufrimiento de otro. Aquí dice, en Marcos 13:30, en Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a su siervo. Habíamos dicho que Pablo era siervo de Jesucristo para administrar los bienes del Señor, en lo que fuera, y él era un buen ecónomo, él era un buen administrador de la ciencia, de los milagros, todo. Luego vemos como el reino de los cielos, pues da bienes a su siervo. Y aquí, en esta parábola, a mí me llamó mucho la atención esto, y por eso quiero recalcarlo, porque dice que el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestid, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Amén. Ahora, yo ¿por qué digo esto? Digo esto porque en la parábola del hijo pródigo, ¿a quién el Señor bendice? No bendijo al hermano mayor que había estado trabajando allí, y luego el hermano mayor se enojó porque dijo, oye papá, he estado toda la vida trabajando contigo y ni siquiera me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. Y el padre le dijo, todas las cosas son tuyas, hijo, y tú siempre estás conmigo, pero este que estaba muerto ahora lo necesita. Entonces yo pregunto, todos los bienes que nosotros hacemos, ¿para qué son? ¿Para qué el Señor te pone como un administrador de sus bienes? Para cubrir el que tiene necesidad. Entonces, cuando llegó el hijo pródigo, aquí la parábola se está refiriendo a Israel, que había negado al Señor y se había ido a vivir perdidamente. Pero paralelamente también es una palabra que va acorde a la vida de muchos hombres que se han apartado de Dios y luego llegan pues destruidos por el mundo. Algunos caen en drogas, otros en sexo, otros en enfermedades, otros en avaricias, otros a saber en qué, pero vienen al Señor. Y aquí lo curioso es que el padre le dice a su siervo, sacad el mejor vestido. ¿Qué significa eso? Vestir al que está desnudo. Luego sigue diciendo, poned un anillo en su mano. ¿Qué significa eso? Darle las cosas para que él se sienta, bueno, pues un poco con el ego subido. Porque que de repente no tengas nada y de repente te veas con un anillito, te veas con una buena chaqueta, ¿no? Eso el ego te lo chuta, te sube. O vienes con zapatos rotos y te pones un buen calzado en tus pies, te sientes como, ahora sí. Pero no es para que te vuelvas otra vez al mismo fango. Es porque la gracia de Dios nos dice vestirle, poner anillo en su dedo, ponerle calzado en sus pies, matar el becerro gordo y darle de comer. A mí esto me llamó mucho la atención, porque el padre dice a sus hijos, vosotros dadles de comer. Cuando viene alguien, ¿qué solemos dar, hermano? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? ¿Tú das lo mejor? Cuando viene alguien sin calcetines, ¿das tus mejores calcetines? Gloria a Dios, hermano. Porque siempre hay como un ego, ¿no?
hay como ya hermanito, vamos a empezar por darte los que tienen el agujerito. Igual son unos calcetines, hermano. Sacad el mejor vestido. Y a mí también me llamó eso poderosamente la atención, porque no solemos dar lo mejor, sino lo que nos sobra. Cuando la viuda echó su ofrenda en el altar y el Señor estaba mirando, les dijo: observad, muchos echaron de lo que les sobra, pero esa mujer viuda dio de lo poco y nada que tenía, así que su ofrenda es mayor que la de ellos. ¿Entiende? Luego en el juicio a las naciones el Señor dice: pasad benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve preso y me visitaste. Pero realmente, ¿quién escucha la voz de Dios? Porque aquí primero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que nos dice: dadles vosotros de comer, vestidle, dale tu mejor vestido. Porque no son nuestros bienes, son sus bienes. ¿Entiendes? Cuando ves las cosas de esa manera, te das cuenta de que es Dios el que te da, y Dios te quita. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. O sea, Dios puede hacer como Él quiera. Y me llama poderosamente la atención cómo el Padre dijo a sus siervos, para que sus siervos pudiesen dar vestido, anillo, calzado y alimento a ese que no tenía nada. Primeramente, ¿qué tuvieron que hacer? Aprender ¿a qué? No. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los siervos? No. Aprender a oír. ¿Entiende? Porque muchos se hacen los sordos. Hay que aprender a oír, hermano. La pregunta es: ¿tú oyes a Dios? ¿O todas las voces que oyes son las tuyas? No, pues si solo... Mira, cuando alguien... Yo recuerdo un caso, siempre lo pongo de ejemplo. Estábamos en Costa Rica. Yo era el responsable junto con otro. Él era el primero, yo era el segundo. Y llegó la ropa, una bolsa de ropa que trajo una señora, y bueno, empezamos a filtrar y ¡pum! Y me salió una camisa Maui, ¿sabes? De esas de surfing, con un tiburón, doble capa, un relieve de goma espuma, de colores, la tabla, el tiburón. Dije: ¡esta es mía! Porque el que parte y reparte, dicen que siempre se lleva la mejor parte, ¿no? Parte era el responsable. Así que saqué la camisa y dije: esta es para mí. Y justo cuando la observaba con esa codicia que es mía, resulta que me dijo: ¡ay, qué guapa! Regálamela. Y entonces yo empecé a escuchar un montón de voces. No sé si te ha pasado. Empiezas a escuchar voces: no, ¿cómo se le ocurre? Si no, yo soy el responsable. Y empecé a escuchar un montón de voces. Pero luego oí una voz un poco más sencilla que solo me dijo: dásela. Esa voz es la que yo apagaba, curiosamente. Es la que... Porque mi codicia me llevaba a codiciar eso que me gustaba a mí, la que satisfacía mi ego. De lucir una camisa Maui, doble relieve, colores, goma espuma, no sé qué. Y volvió la voz a decir: dásela. Entonces yo a veces me quedaba pensando, ¿cuál era la enseñanza de una triste camisa? Que aprendí a oír al Señor. Porque yo podía haber dicho: no, es mía y me la voy a quedar yo, y para eso yo llevo aquí más tiempo y bla, 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 bla. Pero justamente en esa tontería, ahí el Señor me dijo: dásela. Y yo tengo que aprender a oír. Por eso aquí dice: pero el Padre dijo a sus siervos. Entonces yo pregunto: ¿hay siervos acá? ¿Hay obreros acá? ¿Tú sabes oír a Dios cuando Él te dice: tienes que morir a ti mismo, tienes que dar de lo mejor, tienes que sacar el mejor vestido, tienes que dar de comer? ¿Tú oyes la voz de Dios, del Padre, que te dice: haz eso? Porque te digo una cosa: si no aprendes a oír la voz del Padre cuando tienes que dar, entonces, amigo mío, no estás haciendo la voluntad del Padre. Porque si damos de lo que nos sobra, pues vale, tiene cierto mérito, pero cuando das de lo que el Señor dice que des,
Eso es hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces hay veces que esas pequeñas palabritas que pasan desapercibidas son las que realmente Dios quiere enseñarnos. Y yo he aprendido a escuchar. Mira, estaba una vez no sé si estaba en Chile, y fue uno de los primeros viajes que pude hacer a España, y entonces íbamos, no sé si estaba mi esposa, no recuerdo bien, yo sé que estábamos en el auto, y entonces alguien dijo: siento de la parte de Dios darte $50. Y yo me quedé mirando, yo no entendía nada. Pero él dijo: siento de la parte de Dios dártelo, hermano. Y siempre me quedé pensando, ¿por qué me habrá dicho eso? Yo no sé si me vio cara de pobre o cara de necesitado o qué, pero la verdad es que no tenía economía en el bolsillo. No tenía ni para la micro. Ya sabes cómo es remar, ¿no? Te llevan de un lado a otro o tal. Y eso de la parte de Dios me dijo: siento de la parte de Dios darte esto. Y me dio los $50. Pregunto, ¿habrá ese hombre aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿Entienden? Entonces el Padre dijo a su siervo. Yo creo que aquí tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, ser buenos administradores, obviamente, porque sabes, cuando Dios te diga dale algo a ese, vas a tener que dárselo. Ahora, si tú haces o te crees que esos bienes que tienes son tuyos, estás en un error. Porque incluso estas manos que tenemos, ¿quién las formó? Y estos son talentos con los cuales podemos hacer bien o podemos hacer mal. Así que aprendamos, hermano, a escuchar la voz del Padre cuando, oye, yo te digo, vas por la calle y yo me veo en el semáforo al que tira pelotas, veo al otro que hace así con la no sé qué, y yo no le puedo estar dándole a todo el mundo. Pero hay esas sensaciones, ¿no?, que sientes tú, ahí es donde tienes que actuar. Te vas a encontrar 50 pobrecitos, pero hay algunos que son especiales. Hay uno que tu corazón se mueve a misericordia y es ahí donde tenemos que actuar. Porque si cerramos nuestros oídos al clamor del pobre, entonces Dios cerrará también sus oídos cuando nosotros clamemos. Entonces yo te quiero enseñar a que aprendas a escuchar la voz de tu Padre. Cuando sientas de la parte de Dios que tienes que dar algo, aunque te duela, aunque creas que es tuyo, actúa en esa fe que Dios te da. Amén. Entonces el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. ¿Por qué? Porque aquel estaba muerto y ahora vive. Amén. Entonces aprendamos a dar, que es importante. Mira, así como da, recibe. Así como siembra, recoge. Pero no lo hagas para tener buenas cosechas, ¿no? Hazlo por amor, porque ves a alguien que tiene necesidad y lo da, y luego cuando menos te lo espera el Señor te abre puerta por otro lado. Pero hagámoslo así, amén. Marcos 13:31. Marcos 13:31 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad ¿a quién? ¿A quién le dio autoridad el Señor? ¿A quién? Bueno, lo voy a volver a leer. Marcos 13:33, perdón. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo será el tiempo. Por eso tenemos que estar continuamente velando y orando. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Cuándo? Quiero discernir los tiempos, quiero saber. Dice: es como un hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad ¿a quién? Dios da autoridad. Cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo: id por las plazas,
por las calles. Y les dijo, por caminos de gentiles no vayáis. Él dice que les dio autoridad. Y cuando ellos regresan, quedaron maravillados porque dice, hasta los demonios se nos sujetan. Y venían con gozo. Y entonces ahí el Señor les vuelve a dar una enseñanza. No os regocijéis porque los demonios se os sujetan, sino porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Entienden? Porque algunos se enfocan en los milagros, o se enfocan en los dones, o en los talentos, pero el gozo realmente tiene que ser que somos parte del reino. Y entonces aquí dice que les dio autoridad, ¿a quién? A su siervo. Pregunto, ¿eres siervo de Dios? Entonces, lo primero que tienes que tener autoridad es sobre tu vida. Luego sobre tu familia. Luego en el ministerio. Y luego, pues, en lo que haga falta. Pero tener autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre ti mismo. Eso es importantísimo. Y le dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. A veces digo, ¿y quién será este portero? ¿Quién será el portero? Dice, a cada uno le dio su obra. ¿Cuál es tu obra, hermano? Pues yo me siento como portero, tengo que estar velando por las casas, por los chicos, por la economía, por los vehículos. Yo tengo que estar velando. Pero ¿cuál es tu ministerio? A cada uno dio una obra. ¿Te sientes parte de un equipo de trabajo? ¿Te sientes parte de una obra? Yo me siento parte de una obra. Me siento parte de un equipo de trabajo. En España no podrían decir, estamos en 70 países si yo no estoy aquí. ¿Entiendes? Yo no podría decir, estamos en 5 casas en Quinta Normal y arriba y allá, si no hay un equipo de trabajo, porque cada uno tiene su obra. Pero a esos a quienes se les va a delegar obra, tienen que pasar por el proceso como buenos siervos de Dios, que han superado los procesos y se les va a ir delegando más y más y más hasta que ellos, es como el que te dice, échame una cajita, hermano, y luego dice, échame otra, dice, ¿no? Pero yo a un tata no le puedo echar 50 kilos. Porque según su capacidad, él va a llevar su peso. ¿Me entiendes? Tú a medida que vayas creciendo y te vayas fortaleciendo en el Señor, pues se te irá dando más autoridad. Pero a cada uno se le da su obra. Y qué bueno que hay gente que puede llevar una obra, una casa con 12 chicos. Ahí estaba hablando con un chico que le dieron la responsabilidad recién. ¿Y qué hago? Y esto y lo otro. Crece en el Señor, hermano. Y que el Señor te dé la gracia para que puedas ir liderando y que aprendas en el camino. Como dije anteriormente, el discípulo no nace, sino que se hace. El obrero no nace, sino que se hace. Y el responsable no nace, sino que se hace, se va formando, se va capacitando. Entonces dice que le dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Y aquí el Señor nos está diciendo a todos que tenemos que estar continuamente velando. Pero lo que sí sé es que muchos de ustedes van a ser escogidos para hacer la obra de Dios. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que van a renunciar a sí mismos para poder hacer la obra de Dios, para que sean puntales, pero tienes que capacitarte, hermano. Hoy leí algo que realmente me llamó la atención, no sé si me acordaré bien cómo dice que el carácter, ¿cómo decía? ¿Cómo? ¿Alguien lo leyó? Dice, el carácter no es genético, es un proceso en el que aprendiste, el carácter se te formó por situaciones que aprendiste y que determinan tu capacidad de desarrollarte o algo así. Y algunos se justifican con su carácter, es que yo soy así. Tienes secuelas anteriores que te hacen ser así. Eso es algo que tú puedes moldear, que puedes transformar a medida que vayas tomando decisiones. Entonces,
yo entiendo una cosa, que Dios da autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Aprende a tener autoridad, hermano. Gobierno sobre tu propia vida primeramente. Gobierna tus emociones, gobierna tus sentimientos, gobierna bien en autoridad tus deseos, tu capacidad de hacer las cosas. No puede ser que tú caigas en una porquería de cocaína, a estas alturas, y pierden los papeles y le duele un poquito la guata. ¿Qué pasa, hermano? Dios da autoridad. No, hermano, es que sentí aquí, sentí allá y la mente. Déjate de rollos, tío. Para eso tienes responsable. Ve y dile a tu responsable, me pasa esto. Y él te agarra, te amarra, te da una paliza y ya está. Quedas todo molido allí y ya. Se te pasa el tiro. Se acabó. No, eso de la paliza es una broma. Pero a lo que te refiero es que te ocupa haciendo otra cosa, te da un caramelo, no sé. Pero tú tienes autoridad y gobierno sobre tu cuerpo. Solamente tienes que apoyarte en aquellos que realmente te van a empujar hacia el otro lado. Amén. Mateo 22:1. Este es un poquito largo, pero es interesante también. Dice, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y aquí se está refiriendo al padre a su hijo. Y dice, ¿y envió a quién? A su siervo, a llamar a los convidados a la boda. ¿A quién envía el Señor? A sus obreros, a su siervo. Ayer, bueno, cuando veo que suben unas fotos del SOS, que salen por ahí a dar de comer y a evangelizar, ellos están haciendo un llamado. Venid. Desde aquí, desde el púlpito, se hace un llamado para que vengan a las bodas del Cordero. ¿Cuántos de aquí han tenido un encuentro personal con Jesús? Cuando tú tienes en tus interiores esa, que ya nadie, que tú sientes ya que cómo ya Dios te habla a ti sin hablar, no sé si me entiendes, que Dios habla sin hablar, ¿me están entendiendo? Es algo loco, ¿no? Es algo que tú sabes que Dios te está hablando. No sé si llamarle telepáticamente o qué, pero cuando tú estás ahí en sintonía con el Espíritu y el Espíritu te produce tal gozo dentro de ti que no necesita palabras, sabe que Él te está consolando. Ese milagro de Dios de que te habla sin hablarte y todos tus interiores son sanados por el amor de Dios. Todas tus dolencias son quitadas, disipadas porque sabes que Dios te ama. Eso es tremendo, eso no lo entiende un psicólogo ni un psiquiatra, no lo entiende nadie, solamente aquellos que han sido tocados por el Señor. Y entonces, un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo, ¿a quién? A llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, y volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. ¿Eso qué significa? Persecución, sufrimiento, padecimiento. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Eso es lo que les esperan a aquellos que rechazan el llamado de Dios. Eso es lo que les va a esperar a aquellos que maltratan y hacen sufrir a los siervos de Dios. Vemos cómo el ISIS, ese régimen sádico que decapita a creyentes, ahora se metieron en no sé en qué iglesia ahí en Múnich, no sé en qué lado, y le cortaron el cogote a un cura. ¿Entiendes? Pero esto es sentencia, hermano. Aquí el Señor dice, y el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo, ¿qué significa esto, hermano? Que Dios está hablando a su siervo. Dios está hablando a su siervo. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron enviados no eran dignos. Id pues
a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, curioso esto, ¿juntamente a quién? ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Porque dice que encontró a malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, aquí el punto es que el Señor envía siempre a su siervo. Por eso digo, ¿eres un siervo? Si eres un siervo, tendrás que ser enviado. No podemos quedarnos sentados en el culto el domingo, escuchar el mensaje y decir qué lindo, qué bonito, y no escuchar la voz de Dios que dice que han sido enviados a transmitir las buenas nuevas. Transmitir las buenas nuevas es decir, hay fiesta en el cielo, Dios se ha reconciliado con el hombre, Dios ha permitido que por medio del sacrificio de su Hijo nos reconciliemos. ¿Entiendes? Y cuando dice que escogen a buenos y malos, mire hermano, yo era malo, tú eras malo. Mi mamá no era tan mala, mi mamá era una señora de casa que hacía su vida común, trabajaba y no era mala. Mala es el que roba, el que miente, el que fornica, destruye. Ese es el malo. Y eso éramos nosotros. ¿Sí o no? Dios llama a bueno y Dios llama a malo. Y tanto el uno como el otro, porque hay personas que dicen, ay no, pero es que yo no soy tan malo. Eso es para los drogadictos. Yo he escuchado mucha gente que dice que eso de Dios es para los malos. Ellos son buenos. No, el evangelio es para buenos y para malos. Porque rechazan igualmente, tanto uno como el otro, las bondades de Dios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el sacrificio de la cruz del Calvario es el que nos redime de todos nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto el mío, que he sido malo, como el que ha sido bueno. Amén. Pero el punto aquí es que fíjense que siempre envía a su siervo. Envía a su siervo, envía a su siervo. Y si tú eres siervo de Dios, Dios te va a utilizar incluso sentado en una micro. Pregunto, ¿cuántos de aquí alguna vez han estado sentados al lado de una micro y de repente sientes que tienes que hablarle al que está al lado? ¿Hay alguien aquí? A ver, testifíquenme. Testifíquenme. Los que han sentido alguna vez que tienen que hablarle al que está al lado y no lo han hecho. Bueno, ¿y a quién quieres que Dios envíe? ¿A un ángel? ¿Me están entendiendo? Llegas a casa de fulanito y sientes de la parte de Dios decirle, Jesús te ama, y no se lo dices porque te da vergüenza. Pero aquí dice que Dios envía a su siervo. ¿A quién? A llamar a los convidados a las bodas del Cordero. Está, diciéndolo en forma de parábola, de que los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. De decirle, he tenido un encuentro personal con Jesús, soy siervo de Dios, yo entiendo lo que Dios quiere hacer, Dios quiere reconciliarse con el hombre y y anunciarle el Evangelio de Jesucristo. Pero luego resulta que nos da vergüenza predicarle incluso a nuestros propios familiares. Aquí dice que Dios envía a su siervo. Si tú no eres siervo, pues obviamente no te va a enviar a ti. Pero si tú eres siervo, si eres un obrero de Dios, Dios te va a usar como un parlante. Lo que no puede ser es que te quedes callado por miedo. ¿Sabes qué hacíamos en Venezuela? Me lo dijo el Paco, el pastor de allí. Me dice, mira, no te preocupes, porque vas por la carretera y hay muchos puestos de guardia, así, con un montón de sacos. Son puestos militares que controlan todo, militares y policías. Entonces ellos se quedan mirando y si te ven cara así un poco de tal, te paran y te chequean todo de arriba abajo. Están en estado de, no sé cómo le llaman, estado de sesión o una cosa así. ¿De qué? O estado así. En cualquier lugar te paran y te registran sin decirte nada. Y entonces él me decía, mira hermano, esta es la mano, me dice. Y bajamos el cristal y cuando pasábamos al lado de la guardia decíamos, Dios te bendiga. Y decía, amén, amén, y pasábamos de largo. En todo. ¿Entiendes? Quizás llegue un momento en el que dice Dios te bendiga y te cortan el cuello. Pero bueno, esa era la mano para qué, porque le tienen buena a los creyentes allá. No los tienen como enemigos, sino como amigos. Amén.
Pero si eres siervo de Dios, vas a ser enviado, como dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. ¿Eso qué significa? Que vas a ser usado por Dios para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Como dijo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol, un enviado para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios llama a sus siervos para llamar a los convidados. Hermanos, vamos a dejar de ser creyentes. Creyentes de domingo, creyentes de jueves, creyentes de escuchar musiquita cristiana. Seamos siervos comprometidos con Dios. Que seamos anunciadores de la verdad de Jesucristo. Seamos instrumentos de Dios en sus manos. Amén. Bien, termino con 2 versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Este es interesante también. Dice, nada hagáis por peleas. Nada hagáis por contienda. Y una contienda es, se pelean unos con otros ahí. O por vanagloria, por buscar la gloria tuya y no la del otro. Antes bien, hagamos las cosas con humildad, hermano. A todos nos gustan que nos pongan una medalla. A todos nos gusta que nos tiren flores. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hagas las cosas por pelear. Yo es que a veces no entiendo a la gente. Digo, la gente lee. ¿Por qué discute la gente? ¿Por qué pelea? En vez de tomar la actitud de humildad, es vanagloria, es orgullo, dice así, nada hagáis por contienda, por pelear o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Tú te imaginas que vas a hablar con alguien y tú no estás pensando que eres mayor que él, sino que eres menor que él? ¿Entiendes? No, es que llevo 8 meses, hermano, y aquí yo soy el pajarón, el que corta el queque aquí. No, la actitud de decir, no, hermano, soy igual que tú. O sea, en pensamiento, obviamente tenemos la autoridad, porque nos ha sido dada, pero no es una excusa para estar por encima de los demás. Si el otro no se sujeta y ve que él es la autoridad y quiere estar por encima de él, entonces haz uso de tu autoridad. Pero la actitud que nosotros debemos de tener es de ser humildes, de estar a la par de él. Porque él no se va a sentir ni superior ni inferior, se va a sentir igual que tú. Como siervos, quiero que entiendas esto. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo en Remar les digo, mire, ustedes son muy territoriales y no tienen visión de reino, tienen visión de su reino. Por eso hay que estar continuamente diciéndole, hagan esto, hagan lo otro. Para mí Remar no es Santiago, para mí Remar es Iquique, Antofagasta, Serena. Tengo responsabilidades para con mi obra y obviamente tengo que desarrollarla y hacerla crecer. Pero para mí la obra es Venezuela. A mí se me partió el corazón, hermano. Aquí botamos los yogures. Y allí tienen que endulzar el azúcar con chancaca. O sea, el café lo endulzan con chancaca o hacer los pasteles con chancaca. Y así un montón de necesidades. Y para mí Venezuela, ojalá pudiésemos decir, hermano, enviemos $300 mensuales a Venezuela. Él va a la frontera, los retira y puede darle mejor calidad a sus niños del comedor. ¿Me entiende? Para mí Remar no es Santiago, para mí Remar es otra ciudad. Y así como siembro, yo sé que un día recogeré. Porque no busco mi propio bien, busco el del otro. ¿Entiende? Y esa es la visión que deberíamos tener de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, ¿cómo te puedo bendecir, hermano? Ese concepto de dar, de no estar por encima de los demás, esa idea de hacerlo con humildad y no buscar lo suyo propio, que es legítimo buscar lo tuyo.
porque hay necesidades y tienes que cubrirlas, pero también darle al que no tiene, para que el cuerpo no esté desequilibrado. Lo curioso es que en una de las epístolas dice, ¿por qué adornamos las partes del cuerpo que menos lo necesitan? ¿Por qué un ojo que es bonito, que es más bonito que una nariz o que una oreja, lo adornamos más? Si es el que menos necesita. ¿Entienden? Esa manía de darle, cuando deberíamos vestir partes del cuerpo que menos lo necesitan, que más lo necesitan y que son menos decorosos. Entonces dice, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos da la exhortación, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta forma de pensar y esta forma de hacer las cosas, de lo que os estaba hablando ahora. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, teniendo Él toda la autoridad. Dice que se despoja de eso, y esto es lo que me llama mucho la atención. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo creo que a veces no dimensionamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, Él siendo en forma de Dios, deja eso. Él no se la da de qué es esto, qué es lo otro, sino que toma la actitud de siervo en condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. ¿Sabe lo que significa humillarte a ti mismo? Cuando tienes la capacidad de poder demostrar y de estar por encima de, te humilla y te calla. Que a veces le decimos a la gente, ¿por qué no te calla? Y empieza, y que no se calla. Sin embargo, él en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Y escucha esto porque es muy fuerte, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Entiendes eso? Dice que él obedeció a Dios, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Pues a lo que el Padre le decía, hijo, tienes que morir. La única forma de salvar a la humanidad es que el sacrificio justo, santo, agradable y perfecto delante de Dios es ese, no hay otro. Y por medio de ti serán salvas las naciones, las multitudes. Por eso el castigo será eterno, hermano, porque hemos despreciado la sangre del Hijo de Dios. Tú ni te alcanzas a pensar en la dimensión de eso. Rechazar el sacrificio de la sangre derramada del Hijo de Dios en la tierra para salvarnos y la tenemos por inmundicia. Eso es condenación eterna, hermano. Y dice que Él obedece hasta la muerte. O sea, Él sabía que tenía que morir. Y encima una muerte horrorosa, una muerte en una cruz. Yo pregunto, hermano, ¿está ese siervo de Dios? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. A mí me pasó a mí este versículo me salvó, Me salvó hace muchos años cuando yo estaba en ese proceso de crecimiento. Yo había salido de Barcelona, había ido a Madrid, tenía ya mis 2 años por ahí. Ya era reconocido, tenía buena onda, tenía mi espacio, tenía mis libertades, ya había pasado mi tiempo de rehabilitación, entonces ya era obrero y tenía mis responsabilidades y también tenía mis privilegios. Podía salir solo, podía manejar dinero, en fin, tenía mis libertades. Y cuando soy trasladado de Barcelona a Madrid, resulta que llego allí y me abrían hasta las cartas. A ver qué... Yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Me están tratando como si fuera un interno, me abren las cartas, no me dejan salir a ningún lado. Claro, y entonces me dio unas ganas de irme terrible. Pero me dieron ganas de irme, mandar todo al cerro y nada, no pasa nada aquí. Y sin embargo me puse a orar y el Señor me dio este versículo. Y me dijo, mira, no estimé el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarme, sino que me despojé, me hice siervo y siervo. Y entonces cuando yo entendí eso, me di cuenta de que yo estaba en un proceso, que no podía ir por el mundo diciendo, es que yo llevo ya, estaba ese orgullo de decir yo ya,
y no seguía en esa actitud de humildad, sino que ya estaba funcionando en mí el orgullo del reconocimiento, que yo llevo tanto tiempo, que esto, que lo otro, que tengo mis privilegios, tengo mis responsabilidades. No, me dijo, esta es la actitud, hermano. Y entonces cuando entendí eso y tomé la decisión de seguir avanzando en el Señor, entonces hacen todas las puertas, todas, tum, 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 y se abrieron todas, hermano, todas. Me gané la confianza de los responsables, volví a manejar economía, era considerado, manejaba un montón de dinero, pero sencillamente porque este proceso que yo podía haber dicho, estoy echado, y si yo hubiese aceptado por aferrarme a que yo era ya tal persona, las demás puertas se hubiesen cerrado. Pero como aprendí la lección, todas las demás puertas se abrieron. Entonces a veces uno no discierne cuál es la voluntad de Dios, y hay procesos que si tú no los pasas y no aprendes a superarlos, hay puertas que se te cierran. O sea, tú tienes la capacidad de abrir o de cerrar en el Señor, amén. Ahora, ¿cuál es la actitud? Con humildad. Y ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que también esté en nosotros. Y si tenemos que ser obedientes hasta la muerte, hagámoslo así, amén. Y termino, Filipenses capítulo 3, versículo 2, como consejo. Dice así, ¿dados de quién? ¿De qué perro? ¿A qué perro se estará refiriendo aquí? Del Pittsburgh, del Gran Danés. Dice, guardaos de los perros. Aviso, hermano, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, que los hay malos obreros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, aquí el pasaje, para los que saben, ya lo explico así por encima. Resulta que los judíos, aquellos que habían nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya no estaban sujetos a la ley. Entonces estos que estaban en la ley, que guardaban la ley, les obligaban a circuncidarse para pertenecer al pacto de Abraham. Y el Pablo le escribe a los filipenses y le dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, guardaos porque nosotros servimos a Dios en la libertad, no con las ordenanzas de la ley, porque ya Cristo las cumplió y nos liberó de ellas. ¿Entiendes? Pero obviamente no somos judíos, ni practicamos su ley, ni nada. Pero sí te digo que te guardes de los perros, que te guardes de los malos obreros y que te guardes de los mutiladores del cuerpo. Alguien que mutila el cuerpo es aquel que va desmembrando al cuerpo de Cristo. Y con la lengua, que es como una espada, desmiembra pues al cuerpo de Cristo. Por eso vemos un brazo por aquí, una pierna por allá y un ojo por otro lado. Así que controlemos la lengua, controlemos la espada, guardémonos de estas personas que solo traen disensión entre el cuerpo y aprendamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Siempre con la verdad por delante, siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que podamos resistir los días malos. Amén. Y Dios va a usarte como una trompeta, Dios va a usarte como un siervo, Dios va a usarte como un buen obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.